Antes de partir el pan, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. El libro del Génesis. El libro del Génesis, capítulo 40. Génesis capítulo 40. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo los textos 12 al 15. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la casa de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Gracias a Dios, amados hermanos, en esta mañana, por la bendición tan grande que el Señor nos da para volver a congregarnos en la presencia de Dios este primer día de la semana, en este lugar y en muchos lugares de la tierra, donde hoy es el primer día de la semana, porque en todo el mundo los horarios son diferentes. Hay quienes que el día de ayer partieron el pan en memoria del Señor. Hoy nosotros nos toca esta bendición, estar el primer día de la semana en la presencia de Dios. Es sin duda causa de gratitud, porque el Señor nos ha permitido ver un nuevo día, un nuevo amanecer sobre la faz de la tierra. Sí, y nos da la oportunidad de sentarnos en su presencia en esta mañana. Tenemos aquí estas palabras, esta ocasión, dice la palabra de Dios: José, el hijo de Jacobo, un joven que empezó a hacer la voluntad de su padre y sobre todo la voluntad de Dios. Empezó a cultivar en él el temor de Dios, y por eso sus hermanos no lo querían, porque José le decía a su padre la acción, la actitud de sus hermanos, cómo se portaban, el comportamiento de ellos. Dice la palabra de Dios que lo tuvieron en poco, lo empezaron a envidiar y ya no se juntaban con él. Un día él tuvo un sueño que el sol y la luna y 12 estrellas se postraban delante de él, de tal manera que eso enfureció más a sus hermanos, a tal grado que un día fue enviado por su padre a ver cómo estaban ellos, porque eran pastores de ovejas y habían ido al desierto para buscar pasto para sus ovejas, pero ellos se quedaban mucho tiempo, meses fuera de su lugar, buscando alimento para las ovejas. Y un día llegó José y dijeron ellos: aquí viene el soñador, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a matar.
La palabra de Dios dice que uno de ellos intervino: no hagas daño al muchacho. Lo metieron en una cisterna vacía donde no había agua, pero cuando pasaban los ismaelitas, lo vendieron. Lo vendieron los ismaelitas que iban de camino para Egipto, negociantes, y allá también lo vendieron al joven. José se quedó en Egipto como esclavo. Llegó a la casa de un hombre importante y Dios lo bendijo de tal manera que aquel varón lo colocó sobre todos sus bienes, hasta que un día fue calumniado y fue echado en la cárcel. Y estando en la cárcel, no sé cuántos años José estuvo en la cárcel, hermano. No fue un mes, 2 meses, 3 meses, no, fueron años que estuvo en la cárcel por un acto que él no cometió. La palabra de Dios dice que estando él en la cárcel también halló gracia delante de los ojos de Dios y delante del hombre responsable de la cárcel. Y dice la palabra que también fue un joven de importancia en la cárcel, que cuidaba de los demás, tenía a su cargo los demás presos. Dice la palabra de Dios que hubieron 2 que estaban muy cerca del rey: el copero, que estaba muy cerca de él, y el panadero. Delinquieron contra el rey, dice la palabra, y fueron metidos en la cárcel. La Biblia dice que estos 2 que fueron metidos también en la cárcel, por sus actos tuvieron sueños diferentes. Y un día José se acercó a ellos y vio el semblante de cada uno de ellos y les dijo: ¿Qué les pasa? Dijeron ellos: nosotros hemos tenido un sueño y nadie puede interpretarnos lo que significa lo que hemos soñado. José les dice: ¿no es de Dios la interpretación? Contádmelo. Y le contaron. El copero le dijo: yo miraba en mi sueño, dijo él, una vid, una mata de uvas, 3 sarmientos. Yo exprimía, dice él, en la copa, y yo le daba la copa al rey. Le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y contando 1, 2, 3 días serás sacado de este lugar y serás restituido en tu puesto, y le darás la copa al rey como lo solías hacer antes. Cuando tú estés cerca del rey, cuando tú tengas ese bien, esa bendición de volver a tu lugar, a tu puesto que tenías antes, esa bendición de estar cerca del hombre más importante de esta nación, acuérdate de mí. Haz mención de mí a Faraón. Dile que dejaste en la cárcel un amigo. Dile que hay alguien en la cárcel inocente de todos los cargos de los cuales le han acusado. Dile que me saques de este lugar. José se portó bien con estos varones. Interpretó los sueños de los 2. Al copero le dijo: lo que tú has soñado también son 3 días, y al cabo de 3 días Faraón te sacará de aquí, pero no para estar con tu familia, no para volver a tu puesto, sino serás colgado. Sí, las aves del cielo comerán tu carne. Y así fue, hermanos. Pero el copero se le olvidó ese bien que había recibido. Se le olvidó que José le había interpretado para bien su sueño. Se le olvidó que hubo alguien que se portó bien con ellos, que los trató bien en la cárcel, porque José tenía un cargo en la cárcel y bajo la responsabilidad de él estaban estos 2 presos. Pero José no se portó hostilmente con ellos, los trató bien, ¿sí?
aún les interpretó el sueño y le dice José al copero: cuando tú estés cerca del rey, haz mención de mí a Faraón. ¿Sabe cuánto tiempo se le olvidó? ¿Sí? ¿Sabe cuánto tiempo, a los cuántos días se acordó de esas palabras? 2 años. 2 años todavía se quedó José en la cárcel después de que salieron ellos. Capítulo donde estamos, 41, y vamos a leer los textos. 9 en adelante. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los coperos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su propio significado. Pero estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Tenemos aquí al copero, 2 años después de haber recibido un bien, 2 años después que José les había hecho un bien, les había interpretado su sueño y le había pedido que se acordara de él, que hiciera algo para sacar a un amigo de la prisión, a un joven inocente, a alguien que estaba recluido en la prisión sin haber hecho nada, ¿sí?, del cual le acusaban, como dice José, al copero. Pero dice la palabra de Dios que Faraón tuvo un sueño. El sueño de Faraón fueron que 7 vacas hermosas que pasían, sí, en los prados, pero detrás de ellos habían otras 7 vacas flacas, enjutos, dice la palabra, de feo aspecto, y devoraban las vacas hermosas. Soñó otra vez 7 espigas hermosas, pero detrás de ellos subían otras 7 espigas, ¿sí?, que habían, dice la palabra de Dios, que nadie podía dar la interpretación del sueño de Faraón, y por eso se acordó el copero. Hoy me acuerdo de mis faltas. Hoy me acuerdo de alguien que nos ha hecho un bien. Hoy me acuerdo de José, que nos hizo un bien, ese joven que se portó bien con nosotros. Él interpretó el sueño de cada uno de nosotros. Él tiene capacidad, él puede dar la interpretación del sueño de Faraón, y fue sacado de la cárcel. Dice la palabra de Dios, y usted puede leer la historia, pero lo que a nosotros nos interesa ver es que al copero se le olvidó, hermanos, ese bien recibido. ¿No le ha pasado a usted eso? Que alguien le hizo un favor y nunca le ha dado las gracias. Se le ha olvidado de ese bien que alguien le hizo. ¿O ha vivido usted agradecido toda la vida? ¿Cuántos han recibido un bien de alguien y se les ha olvidado ni siquiera para darle las gracias? Eso nos sucede como el copero, hermanos, nos sucede a nosotros lo mismo. Se nos olvida de ese bien, pero gracias a Dios, cuando llega el momento en que nosotros reaccionamos, en que nos acordamos que alguien nos hizo un bien, para agradecerle, por lo menos el agradecimiento es el afecto que nace de nuestros corazones hacia alguien que nos ha hecho un favor, que nos ha hecho un bien, que nos ha hecho un préstamo, y se lo agradecemos, ¿sí?, por ese bien que hemos recibido de él. La carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy me acuerdo de mis faltas, dijo el copero.
¿Sí? Acuérdate de mí, dijo José, cuando tengas ese bien. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Estamos esta mañana en la presencia de Dios, el primer día de la semana, para venir a elevar nuestras alabanzas al Dios de gloria. 8 el texto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Es que el ser humano, hermanos amados, es muy dado para olvidar un bien que ha recibido sobre la faz de la tierra de sus semejantes, de alguien muy cercano a él. Pero muchas veces se nos olvida, y por eso el Espíritu Santo, en boca del apóstol Pablo, le hace ahora recordar a Timoteo, un joven que había salido a la obra, un joven que había sido encomendado por los hermanos para que fuese con Pablo, y más tarde el apóstol le hace este recordatorio. Esta vez el apóstol dice: Timoteo, no te olvides del Señor Jesucristo, no te olvides del Hijo de Dios. Nunca en tu vida se te olvida de Jesucristo. No te olvides del Salvador del mundo. No te olvides del bendito Señor. Acuérdate siempre de Jesucristo. Porque hemos recibido un bien de parte de Él. Hemos recibido un bien de parte del Señor Jesús, como recibió el copero de José. Hoy, hermanos, es el bendito Señor que nos ha hecho un bien a cada uno de nosotros. Qué bien hemos recibido de Él. Fuera de lo que nosotros miramos físicamente, nuestra salud y estar aquí en la presencia de Dios, un bien que nosotros hemos recibido de Él, que siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siendo Él el mismo Dios, vino sobre la faz de la tierra y tomó su lugar, se humanizó, dice la palabra de Dios, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, pero la diferencia es que el cuerpo de Él fue un cuerpo sin pecado, dice la palabra, y llegó en la cruz para sustituirlo a usted, para llegar en mi lugar en la cruz, en el Gólgota, para recibir el castigo que usted y yo merecíamos, por cuanto estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, expuestos para ir a la condenación. Pero cuando Jesucristo vino, cuando el Señor Jesús, hermanos, se presentó delante de Dios, cuando Él dijo: heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad, y en esa voluntad que Él vino a cumplir sobre la tierra, nosotros, hermanos, alcanzamos por la fe en su nombre el perdón de pecados, la vida eterna, un lugar glorioso, un lugar en los cielos, ¿sí? Hemos sido nosotros justificados delante de Dios. Tiene usted un lugar maravilloso en los cielos. Hemos sido exonerados de toda culpa. Es un bien que nosotros no lo merecíamos, porque éramos enemigos de Dios en pensamientos y en obras, enemigos de Dios. Pero por nosotros murió el Hijo de Dios, nos dio a nosotros la palabra ahora de la reconciliación, como dice la palabra del Señor. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Gracias a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos viene a nosotros a recordar otra vez, a hacernos conciencia de que no nos olvidemos del Señor Jesús.
No nos olvidemos de que hubo quien por nuestras culpas murió en la cruz, como cantamos en el himno. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Que hubo quien me amó tanto, que hubo quien lo amó tanto. Y por ese amor con que usted y yo fuimos amados, estamos hoy aquí porque Él dio su vida en precio de nuestro rescate. Cuando tengas ese bien, le dijo José al copero, haz mención de mí a Faraón. 2 años después, aquel se acordó de sus faltas. ¿Cuántos creyentes, cuántos hermanos se les ha olvidado que un día el Señor Jesús llegó en la cruz para darles salvación, vida eterna, perdón de pecados? ¿Cuánto se les ha olvidado que sus nombres están inscritos en el libro de la vida? ¿Cuánto se les ha olvidado que hoy están sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuánto se les ha olvidado, hermanos, que tenemos ahora la esperanza de una vida indestructible? ¿Cuánto se les ha olvidado que somos peregrinos sobre la faz de la tierra y que vamos camino a la gloria magnífica? ¿Cuánto se les ha olvidado que hubo quien llegó en la cruz por sus culpas? ¿Cuánto se les ha olvidado de que este día, el día primero de la semana, es el día de adoración, es el día en que los creyentes nos acercamos en la presencia de Dios para alabar, para glorificar, para recordar a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados? Este día, hermanos, es un día maravilloso, el día primero de la semana, día de la resurrección del Señor Jesús, día de victoria, día de triunfo, y los creyentes en muchas partes del mundo nos congregamos. Gracias a Dios, porque eso solo lo hace la gratitud en el corazón de nosotros. Tal vez en otro tiempo, cuando nosotros no teníamos este conocimiento, usábamos este día para otras cosas, ¿sí? Para ir a la playa, para ir a acampar con la familia, para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, olvidados de ese bien que hemos recibido, ¿sí? Nos hemos olvidado de ese bien. ¿Cuántos en este día no se acercan a un lugar, ni siquiera doblan sus rodillas para darle gracias a Dios? Hay hermanos que no tienen la oportunidad de partir el pan por causa de la situación que vivimos, pero doblan sus rodillas delante de Dios. Hay hermanos que están en diferentes lugares que solamente se juntan porque no tienen acceso, no tienen la bendición de estar en un lugar como esto para rendirle alabanza, para hacer el partimiento del pan como nosotros, pero los hermanos se juntan en sus casas. Dice la palabra de Dios, como Juan en la isla de Patmos, Juan no se le olvidó, ¿sí?, lo que él vio con sus ojos, lo que sucedió con el Señor Jesús. Y estando Juan en el día del Señor, dice la palabra, en el Espíritu fue llevado hasta la patria celestial y se le mostró grandes cosas, porque no se olvidó de esa obra efectuada por el Señor Jesús en la cruz. Juan no se le olvidó lo que vieron sus ojos, cómo fue desfigurado, cómo fue herido, cómo fue escupido el rostro del bendito Señor, cómo fue dado de puñetazos en el rostro del Hijo de Dios, para darle a usted y a mí una salvación tan grande que no lo podemos comprar con nada del mundo, con oro y plata. Y aunque juntara el hombre todas sus riquezas que tiene sobre la faz de la tierra, ni siquiera el oro y la plata que hay en el mundo pueden dar al hombre, pueden dar a Dios el rescate de un solo ser humano. Nadie puede comprar la salvación que gozamos, nadie puede comprar la entrada a la gloria magnífica. Ha sido solamente por el Señor Jesucristo, por la muerte del Señor en la cruz,
por el derramamiento de su sangre, su sepultura y su resurrección de entre los muertos al tercer día, como dice la palabra, para darnos a nosotros la justificación de nuestros pecados. Es un bien, hermanos, que usted ha recibido, es un bien que nosotros hemos recibido de parte de Dios, y seríamos tan ingratos si nos olvidamos del bendito Señor, si no nos acordamos de elevarle una alabanza, de decirle gracias, porque por la obra que hiciste en la cruz tengo acceso a la gloria magnífica. Por la obra que efectuaste en la cruz, tengo libertad para acercarme al Dios vivo y verdadero, porque si estamos sentados hoy en la presencia de Dios, en derredor de la mesa del Señor, no ha sido porque somos mejores que los demás, no por obras, como dice la palabra, sino por la misericordia de Dios. Estamos en la presencia de Dios, acordándonos hoy del Señor Jesús. Sí, hermanos, gracias a Dios por la palabra de Dios. Lucas, el Evangelio. Acuérdate de mí. No nos olvidemos del Señor, hermanos. No se olvide de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi Evangelio, dice el apóstol. No te olvides del Hijo de Dios. No te olvides quién te regaló la salvación. Timoteo, no te olvides quién te hizo reconciliar con Dios, quién te dio la bendición de estar con Él un día por los siglos de los siglos. No te olvides del Hijo de Dios. No nos olvidemos, hermanos. Habrá muchas dificultades en nuestra vida. No nos olvidemos de Cristo. No seamos como el copero. Pero si alguien esta mañana estuviese en la situación del copero, hoy es el tiempo de reaccionar, hoy es el tiempo de concientizarnos. El Espíritu Santo vuelve a hablarnos para que no nos olvidemos del Señor, para que el mundo no nos envuelva otra vez. Sí, acordémonos que somos hijos de Dios, acordémonos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, acordémonos de que fuimos llamados para ser santos, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Acuérdate de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, el bendito Señor, antes de morir por nosotros, habló estas palabras a los suyos, 18 los textos en adelante. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 11 de la primera carta que escribió el apóstol a los Corintios. 26 el texto. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias a Dios, hermanos, porque recordar al Hijo de Dios, además de que lo hacemos en nuestros corazones, la gratitud que hay en cada creyente lo hacemos visible. Y eso es lo que hoy estamos haciendo, el estar aquí hoy presentes en la presencia de Dios físicamente. Aparte es que usted esté enfermo, esté en alguna situación difícil en la vida y no puede presentarse delante de Dios, esa causa sin duda es justificada, pero si usted está en otras cosas, por trabajo, por esto y lo otro, que nada tiene que ver con algo que Dios puede justificar, nos estamos olvidando del bendito Señor.
Por eso el acto del partimiento del pan que el Señor Jesús dejó instituido antes de morir por la humanidad, dice la palabra que Él comió la última Pascua con los discípulos y les dijo, dice la palabra, tomó el pan y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sabe por qué dijo el Señor así? Porque somos dados a olvidarnos de una bendición que nosotros recibimos. Él sabía, hermanos, que el hombre se iba a olvidar. Como el copero se olvidó hasta que un día se dio cuenta de sus faltas y reconoció. El bendito Señor dejó este mandamiento para que los creyentes tuviésemos un momento, ¿sí? Un momento para que tuviésemos esa oportunidad de recordar que hubo quien en la cruz llegó por amor a nosotros para hacer la obra de nuestra reconciliación, y el acto del partimiento del pan es el momento más indicado, ¿sí?, para el cristianismo, para los hijos de Dios, en presentarnos delante de Dios y poder hacer memoria del Señor Jesús, recordar las heridas de aquel que nos amó, recordar su muerte, recordar su sepultura. Y dice la palabra de Dios, dijo el Señor y tomó también la copa y dijo: esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Gracias a Dios por los que han procurado, hemos procurado estar en la presencia de Dios para hacer memoria, para recordar al bendito Señor, para no olvidarnos de la bendición que hoy tenemos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios, de que hoy vamos a la gloria magnífica y ya no nos conducimos hacia la condenación eterna, pero esta mañana estamos aquí para hacer memoria del Hijo de Dios, por el pan y la copa, para no olvidarnos de ese bien que de Él hemos recibido. ¿Sí? Ojalá que procuremos cada primer día de la semana, hermanos. Muchas veces nos cansamos, muchas veces llega el cansancio en la vida, pero mirar al Hijo de Dios. Por eso un día el escritor a los Hebreos escribió diciendo: teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, que haya gratitud en el corazón por haber obtenido el perdón de pecados, la vida eterna y una mansión incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que por la fe hemos creído en el Señor Jesucristo. Vivamos agradecidos, tengamos gratitud, hermanos, y por ella, dice la palabra, sirvamos a Dios con temor y reverencia, presentémonos ante su presencia el primer día de la semana para no olvidarnos del Hijo de Dios, porque el partimiento del pan nos mantiene cerca del Señor, el partimiento del pan nos hace no olvidarnos de aquel que murió en la cruz, el partimiento del pan nos mantiene en comunicación, en contacto con el Hijo de Dios, ¿sí?, para que nosotros no seamos envueltos por el mundo y mantener esas convicciones, hermanos, y así, de esa manera no es fácil que nos alejemos del Señor. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo dice que todas las veces que nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Hijo de Dios anunciamos hasta que Él venga. Gracias a Dios por los que hemos venido esta mañana para hacer memoria, para recordar al Señor Jesús, y ojalá, hermanos, que no nos olvidemos de ese bien, sirvamos al Señor, hagamos su voluntad, sirvamos, como dice la palabra, con temor y reverencia, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.